Algunas personas, después de tantos golpes, aprendieron a esconderse. Se acostumbraron a hablar bajito, a dudar de sí mismas, a entrar a los lugares como si no merecieran estar ahí. Y con el tiempo, olvidaron la fuerza que tenían, olvidaron que dentro de ellas todavía vive un lobo que no nació para arrastrarse, no nació para pedir permiso, no nació para sentirse menos, porque el lobo, aunque camine herido, jamás deja de avanzar. Y en este vídeo vas a aprender por qué actuar como el mejor puede cambiar completamente tu vida, no para sentirte superior, no para mirar a otros desde arriba, sino para dejar de vivir pequeño. Aquí descubrirás por qué las personas más fuertes no esperan aprobación, cómo recuperar presencia, cómo hablar con seguridad, cómo dejar de esconder tu valor y por qué el lobo, cuando recuerda quién es, deja de temerle al mundo. Porque hay algo que debes entender desde ahora. La vida cambia cuando tú cambias la forma en la que entras a ella. El problema es que muchos fueron domesticados por el miedo. Miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a destacar. Y poco a poco se apagaron. Dejaron de intentar, dejaron de confiar, dejaron de mirarse con respeto. Pero el lobo no fue creado para vivir encerrado en una jaula mental. El lobo observa, aprende, resiste, y cuando decide avanzar, su presencia se siente sin necesidad de hacer ruido. Ahí está la diferencia. Las personas débiles buscan llamar la atención. El lobo solo necesita recordar su poder. Y quizás eso es exactamente lo que tú necesitas hoy. Recordar que todavía queda fuerza dentro de ti. Porque actuar como el mejor no significa fingir. Significa dejar de actuar como alguien derrotado. Significa caminar con dignidad, aunque la vida haya sido dura. Significa mirarte al espejo y dejar de hablarte como enemigo. Escucha esto con atención. El mundo trata diferente a quien aprende a respetarse. La voz cambia, la mirada cambia, la energía cambia. Y aunque nadie lo diga, todos lo sienten. Porque cuando una persona recupera su valor, su presencia pesa, igual que un lobo caminando solo entre la tormenta. No necesita correr detrás de nadie, no necesita demostrar nada. Su seguridad habla antes que sus palabras. Y hoy vas a empezar a despertar esa mentalidad. Pero primero debes dejar algo atrás. La costumbre de empequeñecerte, la costumbre de pedir disculpas por existir, la costumbre de entrar a la vida como si fueras menos que otros. Porque nadie nace superior. La diferencia es que algunos entrenaron su mente, mientras otros entrenaron sus excusas. Y eso termina separando destinos. Por eso quédate hasta el final, porque este no será el típico vídeo vacío. Aquí vas a descubrir principios que pueden devolverte la seguridad, la presencia y la fuerza mental que el miedo intentó quitarte. Y mientras escuchas estas palabras, imagina al lobo atravesando el frío de la montaña, solo, en silencio, pero firme, porque incluso cansado, sigue avanzando. Y tú también puedes hacerlo. Repite conmigo: no nací para esconderme. Repite otra vez: dentro de mí todavía vive un lobo. El lobo más peligroso no es el que muestra los dientes todo el tiempo, es el que aprendió a caminar con seguridad, aunque el mundo intentó romperlo. Porque hay personas que después de tantas caídas comenzaron a esconder su fuerza. Entraban a los lugares como si necesitaran permiso. Hablaban como si su voz no tuviera valor. Y poco a poco olvidaron quiénes eran realmente. Pero el lobo, aunque pase años en silencio, nunca pierde su naturaleza. Y en este vídeo
vas a aprender por qué actuar como el mejor puede cambiar completamente la forma en que el mundo te mira. Aprenderás las reglas que usan las personas fuertes para recuperar presencia, respeto y seguridad interior. Porque el problema nunca fue tu capacidad. El problema fue que te acostumbraste a caminar como alguien derrotado. Y un lobo derrotado empieza a vivir muy por debajo de su verdadero poder. La primera regla es entender algo incómodo. El mundo escucha la energía con la que entras. Si dudas de ti, la gente lo siente. Si te escondes, la vida te deja atrás. Y si caminas pidiendo aprobación, terminas olvidando tu valor. Por eso el lobo nunca entra rogando atención. Entra en silencio, pero entra firme, porque sabe quién es, aunque nadie lo reconozca todavía. Y tú necesitas recuperar eso. No arrogancia, no orgullo vacío, presencia. La presencia de alguien que dejó de empequeñecerse para encajar. Mírate bien. ¿Cuántas veces callaste ideas solo por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces aceptaste menos solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces actuaste pequeño cuando dentro de ti había mucho más? El lobo entiende algo importante. La fuerza no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. Todo cambia cuando dejas de verte como alguien débil. Porque una persona puede tener talento, pero si camina con miedo, termina perdiendo oportunidades. En cambio, alguien que actúa con firmeza, aunque todavía esté creciendo, empieza a abrir caminos. Y escucha esto con atención. Actuar como el mejor no significa creerte superior. Significa dejar de tratarte como si fueras menos. Ese cambio parece pequeño, pero transforma tu manera de hablar, de decidir y hasta de mirar la vida. Desde hoy, quiero que observes algo. Tu postura, tu forma de entrar a un lugar, tu manera de responder. Porque muchas personas, sin darse cuenta, viven pidiendo disculpas por existir. Y el lobo jamás hace eso. El lobo puede estar herido, puede estar cansado, puede haber perdido batallas, pero nunca baja la cabeza frente a la vida. Esa es la diferencia. La mayoría espera sentirse segura para actuar fuerte, pero la verdadera transformación ocurre al revés. Primero actúas diferente y después tu mente empieza a creértelo. Por eso hay personas que cambiaron completamente su destino solo porque un día decidieron caminar distinto, hablar distinto, pensar distinto y dejar de esconderse. La segunda regla del lobo es no pedir permiso para crecer. Habrá gente incómoda cuando empieces a cambiar, porque estaban acostumbrados a tu versión insegura, a tu silencio, a tus dudas. Pero el lobo que despierta ya no vuelve a dormir igual. Y tú también estás despertando, aunque todavía no lo notes completamente. Por eso quiero que hagas algo. No ahora, más adelante, cuando sientas que estas palabras conectaron contigo, quiero que dejes tu nombre en los comentarios, como una marca, como la huella de alguien que decidió volver a creer en sí mismo. Porque este canal no es para personas que quieren rendirse, es para quienes todavía tienen fuego dentro. Y escucha bien esta última parte. Nadie se convierte en fuerte de la noche a la mañana. El lobo también pasó noches solo, también enfrentó tormentas, también fue rechazado, pero siguió caminando. Y ahí está la verdadera diferencia, no en quien nunca cae, sino en quien jamás deja de avanzar. Repite conmigo: no nací para esconderme. Más fuerte: no nací para esconderme, porque el lobo que recuerda su fuerza ya nunca vuelve a caminar como presa. Pero existe otra verdad que casi nadie se atreve a aceptar. Muchas personas
no viven pequeñas por falta de capacidad. Viven pequeñas porque dejaron que el miedo decidiera por ellas. Y el lobo lo sabe. Un lobo herido puede caminar solo bajo la tormenta, puede perderlo todo, puede quedarse sin manada, pero jamás pierde su naturaleza, porque incluso cansado sigue avanzando. Y tú también naciste con esa fuerza, pero durante años la vida intentó domesticarte. Te enseñaron a pedir permiso, a no destacar demasiado, a conformarte, a no incomodar. Y poco a poco apagaron esa mirada firme que antes tenías. Por eso hoy muchas personas entran derrotadas a lugares sin haber peleado todavía. Bajan la mirada, dudan al hablar, se disculpan por existir, como si el mundo fuera demasiado grande para ellas. Pero escucha esto con atención. El problema no es que te falte talento. El problema es que olvidaste cómo caminar con presencia. Y en este vídeo vas a aprender cómo volver a despertar esa mentalidad. La mentalidad del lobo. La mentalidad de alguien que deja de esconderse, porque actuar como el mejor no significa creerte superior. Significa dejar de actuar como alguien derrotado. Aquí aprenderás principios poderosos para reconstruir tu presencia, para recuperar seguridad, para elevar tu energía y para dejar de vivir pidiendo aprobación. Porque un lobo no entra al bosque preguntando si merece estar ahí. Camina y el bosque lo siente. Primer principio. La forma en que entras cambia la forma en que el mundo te responde. Muchas personas creen que primero deben sentirse seguras para actuar diferentes. Pero ocurre al revés. Primero actúas diferente y luego tu mente comienza a creerlo. El cuerpo enseña, la mente aprende. Por eso alguien inseguro camina encogido, habla dudando, mira al suelo y sin darse cuenta, su cerebro interpreta que está débil. Pero cuando una persona empieza a levantar la mirada, a caminar firme, a hablar más lento, algo comienza a cambiar dentro de ella. No porque finja, sino porque está entrenando una nueva identidad. Y eso hacía el lobo. Aunque estuviera rodeado de nieve, seguía caminando con firmeza, porque la fuerza verdadera no nace cuando todo está bien. Nace cuando decides no quebrarte. Segundo principio. Deja de explicar demasiado quién eres. Las personas débiles necesitan convencer. Las fuertes transmiten. Un lobo no pierde energía intentando demostrar poder. Su presencia habla sola. Y tú necesitas recordar eso, porque gran parte del agotamiento mental viene de intentar agradarle a todos. Explicas demasiado, justificas demasiado, te disculpas demasiado. Y mientras más haces eso, más pequeña se vuelve tu energía. Hoy debes empezar a cambiarlo. Habla menos, pero habla con intención. Muévete menos, pero muévete con seguridad. Porque cuando una persona se respeta, los demás empiezan a sentirlo. Tercer principio. Tu mente escucha todo lo que dices. Y aquí muchas personas destruyen su propia fuerza sin darse cuenta, porque se acostumbraron a hablarse como enemigos. No puedo, no sirvo, ya es tarde, no soy suficiente. Y repetir eso todos los días es como alimentar oscuridad dentro de la mente. El lobo no sobrevive pensando que está derrotado. Sobrevive porque incluso en la noche más fría sigue avanzando. Y tú debes empezar a hacer lo mismo. Desde hoy, cada vez que tu mente quiera humillarte, vas a responderle diferente. No con mentira, con decisión. Todavía estoy creciendo. Todavía sigo aquí. Todavía no me rendí. Porque las palabras construyen identidad. Y una identidad fuerte cambia destinos. Ahora escucha esto. Actuar como el mejor no significa fingir perfección.
significa elevar tus estándares. Significa dejar de caminar por la vida como alguien que ya se rindió. El lobo cae, pero vuelve a levantarse. El lobo se pierde, pero vuelve a encontrar el camino. Y tú también puedes hacerlo, porque dentro de ti todavía existe una versión fuerte que está esperando despertar. Repite conmigo: no vine a esconderme, vine a recuperar mi fuerza, vine a caminar como el lobo. El lobo no pide permiso para avanzar, y tú tampoco deberías hacerlo. Muchos pasan la vida esperando aprobación, esperando sentirse listos, esperando el momento perfecto. Pero el lobo entiende algo distinto. El bosque jamás se detiene. La tormenta no pregunta si estás preparado. La vida simplemente ocurre, y quien duda demasiado termina viviendo pequeño. Por eso, actuar como el mejor no es arrogancia, es respeto. Respeto por la fuerza que llevas dormida dentro. Porque cuando comienzas a actuar diferente, tu mente cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia. La gente lo nota. Pero más importante aún, tú lo notas. Y en este vídeo vas a aprender principios que transforman la manera en que caminas por la vida. Aprenderás por qué el lobo nunca entra con miedo, cómo dejar de empequeñecerte, cómo construir una presencia fuerte sin gritar, cómo dominar hábitos que destruyen tu disciplina y cómo convertirte en alguien que transmite respeto sin tener que perseguirlo. Porque existe una verdad que pocos aceptan. El mundo escucha a quienes creen en sí mismos. Y no hablo de ego, hablo de convicción, de esa energía silenciosa que hace que alguien entre a un lugar y cambie el ambiente sin decir una sola palabra. El problema es que muchas personas olvidaron quiénes eran. La rutina las apagó. Las decepciones las hicieron retroceder. Las críticas las hicieron esconderse. Y poco a poco dejaron de luchar por su mejor versión. Pero el lobo, incluso herido, sigue caminando. Incluso cansado, sigue avanzando. Porque su naturaleza no es rendirse. Y escucha esto con atención. Tu vida cambia el día que dejas de actuar como alguien derrotado. Porque el cuerpo habla. La mirada habla, la postura habla, tus hábitos hablan, y el mundo responde a la energía que transmites. Si caminas dudando de ti, la vida te trata con duda, pero cuando comienzas a actuar con firmeza, algo dentro de ti despierta. No de un día para otro, no por magia, sino por repetición, por decisión, por disciplina. Así se forma el carácter. El lobo no nace fuerte, se vuelve fuerte, sobreviviendo inviernos, y tú también. Por eso, el primer principio de este camino es dejar de actuar pequeño. Deja de pedir perdón por ocupar espacio. Deja de esconder tus ideas. Deja de entrar a los lugares como si no merecieras estar ahí, porque mientras tú te escondes, la vida sigue avanzando sin esperar, y el tiempo no regresa. Muchos tienen talento, muchos tienen sueños, pero pocos tienen presencia, pocos tienen disciplina, pocos sostienen su palabra cuando nadie los mira. Ahí está la diferencia, porque actuar como el mejor empieza en privado. Cuando decides cumplir, aunque estés cansado. Cuando haces lo correcto, aunque nadie te felicite. Cuando mantienes la calma, aunque todo alrededor sea caos. Eso es mentalidad de lobo. Y quiero que entiendas algo importante. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas despertar
la versión fuerte que abandonaste hace tiempo. Esa versión que alguna vez creyó en sí misma. Esa versión que todavía sigue dentro de ti, esperando volver. Porque el miedo ha controlado demasiadas vidas. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarse. Pero el lobo no deja que el miedo decida su dirección. Camina igual, avanza igual, aunque el camino sea oscuro. Y tal vez hoy, tú también necesitas hacer eso. Avanzar, aunque todavía tengas dudas. Porque la confianza no aparece antes del movimiento. Aparece después. Primero das el paso. Luego tu mente entiende que sí eras capaz. Ese es el error de muchos. Esperan sentirse seguros para actuar. Pero la seguridad se construye actuando, no escondiéndote, no esperando, no observando la vida desde lejos. El lobo aprende mientras atraviesa el bosque, no mirando el bosque desde una cueva. Y quiero que repitas conmigo: no nací para vivir escondido. Otra vez: no nací para vivir escondido. Porque algo cambia cuando empiezas a escuchar tu propia voz con firmeza. Tu mente empieza a obedecer la identidad que repites cada día. Por eso debes cuidar cómo te hablas. Deja de decir «no puedo». Deja de decir «no soy suficiente». Cada palabra alimenta o destruye tu espíritu. Y un lobo jamás se debilita a sí mismo con sus propios pensamientos. Desde hoy, quiero que observes algo: tu manera de caminar, tu manera de hablar, tu manera de reaccionar. Porque ahí descubrirás si estás viviendo como alguien fuerte o como alguien que olvidó su valor. Y recuerda esto: la vida cambia cuando decides elevar tus estándares. Porque el lobo, aunque camine solo, nunca agacha la cabeza. Y tú todavía estás en el proceso. Todavía estás despertando la versión más fuerte de ti. Así que no te detengas ahora, porque un verdadero lobo no abandona el camino. Sigue avanzando, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Y recuerda algo: la mentalidad del lobo nunca deja de luchar. Nunca se rinde, nunca baja la mirada ante la vida. Si este vídeo despertó algo dentro de ti, suscríbete ahora. Activa la campana para seguir aprendiendo del lobo. Y no te vayas todavía, porque el siguiente vídeo que aparece en pantalla puede ser exactamente la lección que necesitas escuchar hoy. El aprendizaje del lobo nunca termina.